Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a hacer una palabra acerca de la resolución del corazón. Esta palabra que vamos a compartir está basada en la vida del apóstol Pedro, pero específicamente en una frase que él dijo, que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6 versículos 65 al 69. Y dijo: Por eso es dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar para que Dios se glorifique a través de esta charla. Señor, te doy gracias por tu bondad, por estar con nosotros. Señor, gracias porque tus palabras siempre llegan a nuestro corazón como un refrigerio, Señor. Tus palabras son deliciosas, Señor. Tus palabras son las que guían nuestros pasos. Tus palabras, Señor, son aquellas que despiertan en nuestro corazón el deseo de acercarnos a ti y el deseo de cambiar para tu gloria, Señor. Gracias por esta palabra que nos das. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros está en tus manos y nosotros tenemos necesidad de ti, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de este mensaje y que seas tú tocando los corazones de las personas. Sabes que te necesitamos, que tú eres nuestro Dios poderoso y que nuestros corazones se inclinan hoy hacia ti para recibir esa palabra. Nuestros oídos están abiertos, Señor, a lo que nos quieres decir. Por favor, háblanos tú, Señor. Que seas tú a través de este mensaje tocando nuestras fibras más íntimas y haciendo que nosotros hagamos tal como tu voluntad lo ha decidido para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Y esta palabra que está basada en Juan 6, 67 al 69, se llama rendición. El propósito es que nosotros podamos entender que independientemente de nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestras fallas de carácter, nuestro pasado, cuando nosotros tenemos una actitud de rendición al Señor, Él se glorifica y Él hace que nosotros seamos capaces de hacer cosas poderosas para su gloria. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 nos narra acerca de algunos acontecimientos que la Biblia nos ha hablado muchísimo a través de muchos años, y es primero que todo el Señor alimenta a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. También después vemos ese episodio cuando Él anda sobre el mar y Pedro tiene ese privilegio tan grande, primero de caminar sobre el agua, porque Él le pide eso al Señor, pero también cuando Él se cae al agua, tiene el privilegio de que las mismas manos del Señor lo sacaron de ahí. Y después más adelante vemos que la gente empezó a buscar al Señor, pero Él sabía que la gente lo buscaba porque Él lo había alimentado a esas personas. Pero Él quiere que nosotros pues lo busquemos más es por quién es Él que por lo que Él nos da. Más adelante vemos que Él empieza a hablarles acerca de que Él es el pan de vida y Él les da una palabra muy dura para ellos, donde Él les dice que si nosotros no somos capaces de comer su carne y beber su sangre, no somos dignos de entrar en el reino de los cielos. A lo que ellos se asustan mucho porque no tenían claridad y entendimiento.
Y él habla acerca de que Él es ese pan de vida que nos alimenta y que Él es el que realmente nosotros necesitamos. Después de todo esto, la gente empieza a alejarse y empieza a apartarse de Él. Él, al darse cuenta, le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Quieren retroceder de lo que han hecho? Y Simón Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esta palabra que dice Simón Pedro es algo que nos tiene que tocar el corazón a nosotros, porque nos damos cuenta que Pedro ha tomado una decisión en su corazón, y esa decisión es permanecer. Cuando yo estoy seguro de quién soy, de quién era antes de Cristo, de que Él entrara en mi corazón, y cuando estoy seguro que Él es mi papá, que Él es mi Dios, y que Él ha hecho algo nuevo conmigo, yo soy una persona nueva. Y cuando entiendo que era una persona llena de fallas, que había cometido muchísimos pecados y estaba apartada de Dios, ahí es cuando empiezo a valorar lo que es la presencia del Señor Jesús. Y ahí es donde yo me doy cuenta que no hay otro camino, que el único camino verdadero es el Señor Jesucristo. Y cuando yo entiendo esto, pues encuentro la felicidad, encuentro un propósito para mi vida. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Él había estado durante su vida como un pescador. Tal vez era una persona de pocos recursos, tal vez era una persona que no había estudiado mucho, que no tenía ningún poder, que no tenía ninguna posición social alta, pero el Señor lo ve y se acerca a él. El Señor no buscó a un hombre que fuera perfecto en su forma de ser, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Pedro era una persona que necesitaba ser transformada en su carácter. Era una persona un poco impulsiva, que no pensaba muy bien en el momento de hacer las cosas, que a veces decía cosas que no iban de acuerdo a lo que Dios quería, que a veces hablaba cuando tenía que quedarse callado, que a veces hacía cosas que no eran dignas de uno de los discípulos del Señor, que incluso hizo un compromiso de no apartarse nunca y de dar la vida por el Señor Jesús, y sin embargo le negó 3 veces. Vemos un hombre que fue tremendamente transformado por el Señor, y él era un hombre que, al hablar estas palabras y al darse cuenta que solamente el Señor Jesús tenía palabras de vida eterna, estaba reconociendo que solamente había un camino. Él era un líder por naturaleza. Por eso cuando él habla, dice: ¿a quién iremos? Habla en plural, porque él está hablando por sus amigos. Era una persona con buen liderazgo, era una persona capaz de hacer muchas cosas, pero a él le faltaba algo importantísimo en ese momento. Le faltaba el proceso, el enfoque, le faltaba la presencia del Espíritu Santo. Él había caminado algún tiempo con el Señor Jesús cuando sucedió esto. Todavía no había llegado los últimos tiempos cuando él iba a negar al Señor. Pero aún así, aunque él todavía no conocía mucho de lo que iba a ser su futuro en Cristo, él sí estaba seguro de que había encontrado la respuesta para su vida, y que lo clave para él iba a ser permanecer con el Señor. Por eso se preguntaba: no hay otro camino, ¿a quién iré? ¿A quién voy a recurrir? No hay nadie que pueda ayudarme. Esa persona que se acerca al Señor de esa forma tiene hambre de conocer, de escuchar más de esas palabras de vida eterna. Tiene un hambre espiritual
que lo hace permanecer y perseverar, así muchas veces no entienda. Pedro sabía que no había otro lugar, que en ningún otro lugar, en ninguna otra persona iba a encontrar lo que había descubierto en el Señor Jesús. Él se había rendido al Señor y ahora no concebía felicidad ni paz ni nada fuera de la presencia del Señor. Él solamente quería estar ahí. Por eso rendirse es entregarse por completo, es entregar nuestra voluntad y someternos al señorío de nuestro Dios. Rendirse es saber que no hay más camino. Por eso Pedro, cuando supo que el Señor Jesús había muerto, quedó desorientado. Un tiempo más adelante, después de hacer esta declaración y de decirle al Señor Jesús que Él era el único camino y que Él era el único que le podía dar esas palabras de vida eterna, tuvo que pasar un tiempo muy triste, porque cuando el Señor Jesús murió, Pedro le negó, pasó un tiempo duro y él no sabía cómo encontrar un norte, cómo volverse a ubicar, porque él ya se había entregado desde antes al Señor y sabía que no había otra salida sino estar con Él. Y cuando el Señor Jesús muere y Pedro le niega y se viene ese tiempo tan difícil de la crisis, de sentir que su maestro ya no estaba, de sentir que le había fallado, Pedro queda desorientado y no sabe qué hacer. Pero ahí es cuando el Señor Jesucristo se le aparece. En el Evangelio de Juan nosotros encontramos ese episodio cuando el Señor Jesús aparece resucitado a Pedro y a los otros discípulos. Cuando Él llega allí a este lugar, ellos vuelven a tener una pesca milagrosa donde Pedro reconoce al Señor Jesús. Y en ese momento que él estaba tan triste y desorientado, sin saber qué hacer, el Señor Jesús le pregunta 3 veces si le amaba. Pedro le responde que sí. Y después de responderle que sí lo amaba, el Señor le da el encargo de pastorear la iglesia. Después de encaminarlo, de volverle a dar un propósito, el Señor le dice una palabra poderosa. Le dice: sígueme, sígueme, camina detrás mío, haz lo que yo te mandé que hagas y permanece fiel. Esa es la palabra que le da. Le dice: sígueme. Y sígueme encierra dejarlo todo. Sígueme encierra morir a lo que es uno. Sígueme encierra tener la fe, la valentía, el perseverar, el seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y Pedro fue y lo hizo. Empezó a orar muchísimo y después de orar él recibe esa presencia del Espíritu Santo. Cuando estaban en Pentecostés, el Espíritu Santo los visita y ahí Pedro recibe el poder. Y a través de ese poder él comienza a hacer sus predicaciones. En su primer discurso se convierte en 3,000 personas. Y después Pedro junto con los otros apóstoles comienzan a predicar, comienzan a hacer milagros, comienza una revolución completa donde la presencia del Espíritu Santo los respalda donde ellos vayan, les habla y ellos comienzan a hacer cosas grandes para la gloria del Señor. Pedro, después de que entendió que había solo un camino a la vida eterna, permaneció y se dejó transformar. Y en sus últimos años vemos que el Señor le había advertido que Pedro iba a morir crucificado y él decide antes de morir hacer unas cartas que son las 12 epístolas del apóstol Pedro, donde vemos la doctrina, la firmeza con la que él hablaba, esa firmeza que hablaba de la transformación que había hecho el Espíritu Santo sobre él, que él había podido ser perseguido pero nunca derrotado. Él pasó de ser un simple pescador a un representante de Jesucristo en el mundo, a una persona con poder, y en sus últimos años hace estas cartas. Después muere entregándole su vida completamente al Señor porque es crucificado por causa
de la predicación y él muere crucificado al contrario, con su cabeza hacia abajo, porque dijo que no era digno de ser crucificado como el Señor Jesús. Nosotros vemos que en sus últimas instrucciones, en las del apóstol Pedro, él les da un mensaje a las personas y les dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que nos deja. Hay que crecer, hay que avanzar, y eso solo lo logra una persona que permanece, una persona que es firme, que sigue adelante. Para finalizar, el último episodio donde aparece Pedro en la Biblia lo encontramos en Apocalipsis 21:14, donde el apóstol Juan ve en una visión una ciudad con 12 cimientos, y en esos cimientos están los 12 nombres de los apóstoles del Señor Jesucristo. O sea que el nombre de Pedro está escrito en una de las columnas que van a ver en la Nueva Jerusalén. Qué poderoso lo que Dios hace con una persona que se deja transformar, con una persona que deja que su corazón sea guiado por el Señor. Por eso, si la resolución de Pedro fue rendirse a los pies del Señor Jesucristo, cualquiera que lo hace va a recibir el poder del Espíritu Santo y va a estar capacitado para hacer cosas poderosas. No somos perfectos, tenemos fallas en nuestro carácter, muchos errores que nos limitan, temores, dudas, quejas, heridas que no nos dejan avanzar. Pero cuando una persona se centra en Cristo y sigue rendido a sus pies y sabe que no hay otro camino y dice: no hay otro camino, ¿a dónde me podré ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El que hace eso va a dejar que Dios lo transforme, y cuando sea transformado va a hacer cosas poderosas para la gloria de Dios. Así que ríndete, deja que Dios toque tus fibras más íntimas para que seas transformado. No luches más en tus fuerzas, no lo resuelvas tú, porque tú solo no puedes. Abre tus oídos a la dirección del Señor, somete tu carne a la obediencia a Cristo y hallarás el camino al Padre y lograrás ser feliz cumpliendo todos los propósitos que Dios tiene para tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por darnos la bendición, Señor, de recibir todo lo que tienes para nosotros. Señor, sé que nos amas, sé que quieres trabajar en nuestro corazón, sé que crees, Dios, que podemos hacer algo bueno, Señor. Sé que nos salvaste, nos rescataste, Señor, cuando éramos pecadores, y nos has dado un norte. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a rendirnos completamente, a escuchar tu voz y obedecerla, tal como tú quieres, Señor. Ayúdanos a no alejarnos de ti, ni a derecha ni a izquierda, a perseverar buscando tu rostro, Señor, a perseverar en esa búsqueda de hacer tu voluntad, Señor. Nos va a costar, nos va a doler, Señor, a veces hacer caso, a veces no vamos a entender, pero sabemos, Señor, que todo aquel que se propone a rendirse a tus pies va a salir adelante y va a lograr ser feliz, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor y gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Dios. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.